Muy bendecido sábado. Que Dios les bendiga a todos y a todas. Qué gusto nuevamente estar aquí. Me siento muy contento aquí en esta iglesia tan especial, la iglesia del amor. Desde que uno entra se siente diferente. Y por supuesto la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales, si no lo ha hecho en algún momento, no ha venido, no ha tenido la oportunidad de venir aquí a la iglesia de Patterson Sur, le invitamos. Esto transforma corazones, transforma vidas. La presencia del Señor se siente, y no solamente la presencia, sino el trato tan especial que aquí le dan. Yo le decía a mi esposa, tenemos que venir 2 horas antes porque tenemos que saludarlos a todos, porque es impresionante de verdad el afecto, el cariño que uno siente, aunque estamos un poco resentidos. Le digo, sí, voy a abrir mi corazón. Sí. ¿Saben que la última vez que vinimos por acá, recuerdo que Noah ni siquiera había nacido? Y ya lo ubico hasta corriendo por aquí. O sea, significa que han pasado ya años, ¿verdad? Imagínense, un añito. Y fue que yo le dije a Melvin, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Que no me han vuelto a invitar. Entonces me dijeron, no se preocupe, hermano Hugo, esta semana va a estar, y la próxima semana ya en el campamento también lo vamos a tener. Entonces dije, bueno, vamos para allá entonces a acompañarles. Así que qué alegría de verdad poder estar acá con ustedes. Mi nombre es Hugo Olivas y me siento muy contento porque vi que hicieron la presentación de muchas personas, amigos que aún nos están acompañando quizás por primera vez. Así que le voy a decir que usted está en el mejor lugar de todos. Si alguien le invitó a usted, de verdad, al final agradézcale a esa persona, dígale, ¿sabe qué? Le agradezco porque gracias a usted Dios me dio ese regalo que tanto necesitaba. Y nos vamos a acercar a Dios con confianza, ¿saben? Aprendamos a acercarnos a Dios con confianza, entendiendo que Él tiene siempre cuidado y misericordia de nosotros. Pero con confianza. En una oportunidad, ahora que recuerdo, ahora que visitamos esta comunidad, recuerdo que un pastor, amigo mío, no era amigo mío, pero un pastor de esta, para que ustedes no digan, ¿cuál será el pastor amigo de Hugo? No, de aquí de Patterson, un pastor de una iglesia, resulta que tenía unos servicios hermosísimos en la iglesia y la gente venía y adoraban, cantaban, oraban, se sentían contentos porque esa comunidad les amaba y no tenían ningún tipo de impedimento para poder congregarse, reunirse en su templo. Pero de pronto inauguraron cerca de la iglesia un bar que tenía mucha actividad nocturna. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Resulta que hacía un poquito de calor, los hermanos abrían la ventana y entonces el señor del bar comenzaba temprano, ¿verdad? A sonar las bocinas, la música del bar. Y no solamente eso, sino que durante todo el día, era la noche y todavía era más volumen allí. Entonces imaginen ustedes, cuando el pastor venía aquí y decía, hermano, vamos a adorar a nuestro Dios, y de pronto tenían que competir con la música de aquel bar que estaba cerca. Y ya el pastor estaba un poco inquieto de esa situación. Así que no solamente el pastor, sino también los miembros de la iglesia ya se comenzaron a sentir un poco incómodos. Decían, pastor, ¿qué vamos a hacer? Y el pastor le decía, bueno, vamos a pedirle dirección a Dios para ver qué vamos a hacer. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que hacer algo. Así que entonces hicieron una cadena de oración y dijeron, vamos a hacer una cadena de oración. Y un hermano le dijo, pero pastor, ¿por qué no vamos a hablar con aquel dueño de aquel lugar? Tal vez haga algo. Y así que fueron, buscaron al Señor y le dijeron, mire Señor, es que tenemos un problema. Nosotros aquí estamos acostumbrados a orar, a adorar, y no hemos tenido nunca ningún problema. Pero desde que usted llegó a esta comunidad, pone ese volumen fuertísimo, la gente en la noche haciendo ruido, los parqueos colapsan, todo. Y queremos pedirle por favor que al menos apague temprano el sonido de las bocinas de la música. Y el Señor le dijo, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Ese es mi derecho. Yo tengo la posibilidad de hacerlo, la ley a mí me lo permite. Yo no voy a hacer eso por ustedes. Y el pastor de alguna manera intentó y no quiero. Así que el pastor le dijo, bueno, vamos a nosotros entonces a orar, porque le vamos a pedir a Dios que haga algo maravilloso, que intervenga. Y el Señor dijo, no importa, yo no creo en ese Dios. Así que le cerró la puerta y el pastor se fue con sus ovejitas.
Así que comenzaron a orar las ovejitas, ¿verdad? Con el pastor. Y comenzaron a pedirle de rodillas: Señor, haz un milagro. Señor, haz algo para que de verdad aquel Señor entienda y que usted pueda intervenir y que se manifieste tu poder, Dios. Y comenzaron a clamar. Y adivinen qué pasó. En la noche pasó algo. Comenzó a llover, comenzó a tronar y un rayo, ¡pum!, cayó así en el bar. Se estaba quemando. ¿Se imaginan? El bar estaba prendido en fuego. Así que cuando el dueño del bar se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿qué fue lo que se vino a su cabeza? El pastor, aquella iglesia fue la que oró para que cayera fuego del cielo. Y entonces se fue corriendo a poner una demanda. Y entonces fue a poner la demanda, a decirle: mire, señor, yo aquí tengo un problema. Esto se está pasando, esto que pasó fue por culpa de la iglesia. Así que quiero interponer una demanda. Y se la aceptaron. Le aceptaron la demanda al señor, al dueño del bar. Y entonces citaron al pastor. Y cuando llegó el pastor y se dieron cuenta de la situación, de lo que estaba ocurriendo, el juez estaba presente, les estaba pidiendo a los dos que conversaran. Y le dijo: comparta usted, le dijo al dueño del bar, qué es lo que ocurrió. Él le contó: mire, esta gente de la iglesia, yo me di cuenta que estaban orando, que ayunaron y que cayó fuego del cielo y me prendió el bar y tuve pérdidas. Y entonces le preguntaron al pastor: ¿y usted qué dice? ¿Cuál es su defensa? Y el pastor, ¿saben qué dijo? Le dice: señor juez, vean, nosotros estuvimos orando, pero yo nunca pensé que le iba a caer fuego del cielo y le iba a prender el sol, el bar a aquel señor. Y el juez se quedó sorprendido. Y el juez dijo: hoy estoy frente a una situación tan increíble. Estoy frente a una persona que pareciera que es ateo, que no cree en Dios, que piensa que cayó fuego del cielo por un milagro y quemó el bar. Y estoy frente a un pastor que predica la palabra, que no cree que Dios hizo un milagro para quemar aquel bar. Muchas veces nos presentamos así delante de Dios. Creemos que tenemos una vivencia muy espiritual, una cercanía con Dios, pero no creemos que Dios pueda hacer algo. Y presentamos peticiones de oraciones delante de nuestro Dios y no creemos que Dios pueda hacer algo. Por eso ahora Melvin decía: acerquémonos porque Dios tiene el poder de hacer algo. Y no es porque usted tenga méritos, no es porque yo tenga méritos, es porque Él tiene el poder y la autoridad de cambiarlo todo. Y en esta mañana vamos a hablarle a las personas que creen realmente que Dios puede hacer algo. Hoy Dios va a hacer una obra, un milagro maravilloso en su vida. Pero tiene que creerlo. Podemos acercarnos confiadamente a nuestro Dios a pesar de nuestra condición. ¿Sabe que Isaías en el capítulo 6, no es el tema de hoy, pero en el capítulo 6, versículo 6, dice la palabra del Señor que Isaías en algún momento, usted puede leer en la palabra, dice que Isaías estaba allí orando y que de pronto dice que fue trasladado. Vean ustedes el capítulo 6. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. ¿Se imaginan ustedes? La visión que tenía Isaías, vio a alguien sentado en un trono. Y él comenzó a ver todo lo que estaba delante del trono. Y dice que allí habían unos, vean lo que dice el texto bíblico, dice que había unos serafines que estaban adorando a Dios y que gritaban: Santo, 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 Jehová, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, decían allá los serafines. Y él decía, comenzó a describir que tenían 6 alas, 2 tapaban su rostro, 2 tapaban sus piernas y con 2 volaban. Y cuando dice que escuchó una voz de allá en el cielo, que la tierra retumbó, donde el lugar donde estaba retumbó ante la voz de aquel que estaba en el trono. Y allí Isaías se llenó de miedo, de temor, y dijo: he visto a Jehová, al Dios de Israel, lo he visto con mis ojos.
¡Ah de mí!, decía aquel hombre, ¡ah de mí porque mis labios son inmundos! Porque vivo en un pueblo que está alejado, que está apartado de Dios. ¡Ah de mí porque voy a morir! Y dice que en ese momento uno de los serafines que estaba delante de Dios gritando, santo, 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 que estaba adorando, uno de aquellos serafines abandonó aquel lugar y fue donde estaba Isaías, y dice el texto bíblico que venía con un carbón encendido, lo puso en sus labios, y dice el texto bíblico, ustedes pueden leer lo que dice la palabra del Señor, que cuando tocó, dice, tocó sus labios y le dijo, capítulo 6, versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Saben qué hace Dios con el ser humano? Quita la culpa y limpia el pecado. Ese es nuestro Dios. Y por eso nos podemos acercar a Él confiadamente, porque cuando nos presentamos con honestidad, con sinceridad, Él quita nuestra culpa. Él perdona nuestras faltas. Él nos limpia. Ese es Dios. Es lo que hace Dios en nuestras vidas. Por eso usted no se puede sentir indigno de presentar sus peticiones delante de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento que alguien le dice, ore por mí, porque a usted Dios sí lo escucha. A usted también lo escucha. Cuando usted reconoce su necesidad, cuando usted se presenta delante de Dios y usted reconoce quién es Dios y se pone en cuentas con Dios, Dios va a hacer una obra maravillosa en su vida. Así que quiero en esta mañana orar antes de iniciar al estudiar su palabra, para que podamos presentarnos delante de nuestro Dios con confianza, con la seguridad de que Él va a hacer una obra en nuestras vidas. Entiéndalo. Tal vez la medicina dijo que ya no. Tal vez la ciencia dijo que es imposible. Tal vez usted cuando vuelve a ver aquella situación, condición en la que está, usted dice, yo eso no le veo futuro. Dios tiene la última palabra. Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer nuevamente, Señor, porque en esta hora tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque nos presentamos con la confianza de que tú vas a hacer un milagro en nuestras vidas. Dios, pon en nuestros corazones, Señor, si nuestra fe está flaqueando, Dios, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a entender, oh Dios, que tú siempre harás lo mejor para nuestras vidas, pero harás algo. Ayúdanos a entender que tú todo lo tienes bajo control. No hay nada que ocurra en nuestras vidas si no es por tu voluntad. Y te queremos agradecer, Señor, porque en esta hora nos acercamos pero con confianza, entendiendo que saldremos de este lugar con la victoria, con el sentimiento de que tú caminarás con nosotros a pesar de la necesidad, a pesar de la adversidad. Amén. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Hoy vamos a estar estudiando en nuestras Biblias un relato que encontramos en la palabra del Señor. Y yo quiero invitarle, porque es una historia muy interesante, una historia que nos habla acerca de una mujer. Y conforme vamos estudiando la vida de esta mujer, vamos a ir quizás dándole algunas características muy importantes a este personaje que encontramos en la palabra del Señor. Lucas, en el capítulo 7. Allí en el capítulo 7 vamos a comenzar a hablar acerca de la historia de esta dama, de esta mujer. Y posiblemente tal vez muchas de las personas que están aquí hoy se pueden sentir identificadas con este personaje. Porque aquella persona tenía una gran necesidad. Posiblemente una necesidad mayor a la suya. Pero aquí pasó algo maravilloso en la vida de este personaje. El capítulo 7 de Lucas nos habla acerca de que Jesús llegó a un lugar llamado
Galilea. Ahí llegó Jesús a ese lugar llamado Galilea y entró en una ciudad llamada Capernaum. Allí dice la palabra del Señor que Jesús venía con sus discípulos. Ya Jesús había sido escuchado, la fama de Jesús se había extendido. O sea, cuando hablo de fama, no tengan tal vez miedo a esa palabra, era conocimiento. Ya la gente sabía quién era Jesús. Ya la gente había escuchado que había un hombre, para ellos un profeta, para algunos otros. Recuerdan que cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen la gente que soy yo? ¿Qué he escuchado? ¿Qué han escuchado ustedes de la gente decir de mí? Ay, algunos dicen que es un profeta, otros que es Elías. Y la gente comenzaba a decir, esa era la gente, ya conocía de Jesús. Y aquí dice la palabra del Señor que cuando Jesús iba camino con sus discípulos, siempre había una gran multitud que le seguía. Muchos venían con una gran necesidad, muchos venían con una gran honestidad, otros venían simplemente a seguirlo para saber qué era lo que hacía aquel hombre tan afamado del que tanto hablaban. Algunos solamente venían para señalarlo, para tomarlo, para encarcelarlo, pero había mucha gente que lo seguía. Y aquí dice el texto bíblico que había un hombre, un centurión romano, que dice que se acercó donde estaba Jesús y comenzó a presentarle una necesidad. Le dijo, hay un siervo mío que está enfermo. Señor, por favor, haz un milagro. Imagínense ustedes, estamos hablando de un centurión, de un hombre que tenía cierto poder, pero era romano también. Era un hombre que no tenía una vivencia tal vez cercana como lo tenían los judíos, que creían, que esperaban un Mesías. Este hombre no. Aún así se acercó donde estaba Jesús y presentó su petición. Maestro, allá hay mi siervo, está enfermo. Y él le decía, mire, yo no necesito ni siquiera que usted vaya a la casa. Una palabra tuya, Señor, bastará para sanar a aquel hombre. Aunque usted no esté allí, una palabra le puede dar sanidad a aquel hombre. Y Jesús se quedó sorprendido y le dijo a sus discípulos, no había visto tanta fe. Este hombre, mire, demostró realmente confianza. Porque ¿saben qué? Cuando encontramos algunas historias de Jesús nos vamos a dar cuenta que había gente que tenía gran necesidad. Y esa gran necesidad hizo que aquella gente se acercara a Jesús. Hay gente que se acerca a Jesús con necesidad, pero reconoce que en Él está la confianza, en Él está la esperanza, en Él está la oportunidad de hacer algo. Es la gente que lo reconoce y que lo busca. ¿Cuántas historias de la Biblia encontramos que tantos personajes se acercaron donde estaba Jesús? Pero en esta historia, este personaje no se acerca a Jesús, es más, no lo busca. Jesús lo busca a ella, Jesús la busca a ella. Jesús sale al encuentro de esta mujer. Ella no lo buscó, ella no lo esperaba, pero Jesús llegó. Porque eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. En el momento menos esperado es cuando aparece Él, es cuando transforma nuestras vidas, es cuando lo cambia todo. Y en aquella oportunidad, aquella mujer tenía una gran necesidad. Y dice el texto bíblico, el capítulo 7 del libro de Lucas. Dice la palabra del Señor. Capítulo 7, versículo 11. Y aconteció el siguiente día que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. E iban con él muchos discípulos y una gran multitud. Recuerden ustedes, cuando ustedes les dicen una gran multitud, ¿qué se imaginan? Mucha gente, poquita gente, no, mucha gente. Alrededor de Jesús, mucha gente, además de sus discípulos, mucha gente que iba a ser testigo de lo que iban a ver ahí. Muchas personas, una gran multitud. Aquí llegaron a esa pequeña ciudad llamada Naín. Hoy en Israel moderno se llama Neín. Está más o menos a unos 10 kilómetros al sureste de Nazaret. Allí era una pequeña ciudad de Galilea. Era tan pequeña que muchas veces incluso
se subestimaba. No tenía poder económico, no tenía una muralla como las demás ciudades que eran fortificadas. No era una ciudad comercial, era una ciudad pequeña, despreciada. Pero allí había una mujer que tenía esa gran necesidad y Jesús pasó por ese lugar porque reconocía que aquella mujer lo necesitaba. Así que el versículo 12 dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual también era, ya tenemos algunos detalles, viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Noten ustedes lo que se encontró Jesús. No se encontró allí un gran desfile, no se encontró ahí la celebración de una fiesta, no se encontró ahí una fiesta gigantesca que la gente estaba celebrando porque estaba ocurriendo algo importante. No, había una gran multitud allí en aquella puerta, porque la costumbre era que los muertos, que las personas que morían debían de ser enterradas fuera de la ciudad, no dentro de la ciudad. Y allí una gran multitud llevando un ataúd, lo llevaban allí. Y había una costumbre también dentro de los judíos, que había una fuerte tal vez empatía con una persona que había perdido algún ser querido y que estaban con ella, los acompañaban, y se reunía una gran multitud que lloraban al muerto, al difunto, que le daban acompañamiento a la persona que estaba pasando un duelo. Y toda esa gente estaba allí. Llevaban a aquel hombre, aquel niño, dice el texto bíblico, que era un único hijo que tenía. Su hijo primogénito había muerto. Noten ustedes la necesidad. Y no hay mayor dolor que podamos experimentar quizás, o que pueda experimentar un padre, que la muerte de un hijo. No hay nada que se pueda comparar a eso. Por eso tenemos que entender la magnitud de lo que allí estaba ocurriendo. Una mujer que no solamente estaba experimentando la pérdida, la muerte de su hijo, que eso representaba mucho. Ya ella había experimentado otro duelo, otra pérdida. ¿Cómo era que se llamaba la mujer? ¿Cómo le decían a la mujer? La viuda. La viuda de Naín. Era conocida como la viuda. ¿Por qué era viuda? Porque su esposo había muerto. No era que se había ido con otra, porque no era así. Era viuda, muerto, había fallecido. O sea, esta mujer en algún momento posiblemente abrazó, tomó la mano de su esposo, se despidió. No sé lo que ocurrió, la Biblia no dice qué ocurrió con aquel hombre, con su esposo. Simplemente dice que aquella mujer era viuda. Y recuerdan ustedes lo que pasaba con una mujer, la desventaja social que tenía una mujer en aquellos tiempos, por ser mujer. ¿Qué es lo que pasaba? En segundo plano. Y el esposo era el responsable, era la cara de la sociedad. Él tenía que presentarse, socialmente él era responsable. Pero ahora, ante la muerte del esposo, ahora ¿quién era el que iba a asumir ese rol? Su hijo. Y había muerto. ¿Se imaginan ustedes el desastre que estaba pasando aquella mujer? Porque saben, hay cosas que tal vez nosotros vemos. Hay situaciones que quizá la gente ve en nosotros que dice, pobre persona, está sufriendo por algo. Pero hay cosas que son internas allí que nadie ve y que estamos sufriendo. Más de 300 millones de personas en el mundo padecen de ansiedad. Miles de personas, millones padecen de depresión. Algo que está ahí interno. Problemas emocionales. Problemas que lo tienen atado allí con dolor que nadie conoce. Hay dolores que se ven en la cara, ¿cierto? Por ejemplo, si usted se pone unos zapatos que no le quedan, usted hace la cara así, ¿verdad? Y todo el mundo, ¿qué le pasó? Estos zapatos que no aguanto. Es más, yo no lo entiendo. Algún día ustedes me pueden explicar cómo las mujeres invierten dinero, que tienen miles de zapatos y compran como los zapatos más incómodos.
Llegan a la casa, uy, me quitan los zapatos. Uy, qué dicha que llegué. Zapatos. No es por mi esposa, ¿verdad? Por aquello. Por algunas. Y se quitan el zapato, ¿por qué? Incómodo. Andan todo el día con los zapatos ahí sufriendo, incomodísimas, no pueden ni caminar, pero ahí andan con los zapatos, o de tacón, o para que se le vean ahí las uñitas que recién se las acaban de hacer. Pero incómodas, ¿y cómo duele? ¡Qué incómodo! En cambio se compran unas chanclas y andan tranquilas. Es más, algunas hasta andan, ahorita, vean que no es mentiras, ahorita andan los zapatos que tienen para iglesia y en el bolso andan las chanclas ahí, porque cuando bajan se ponen las chanclas. Estoy seguro, ya me están enseñando evidencia. Pero saben que hay dolores que son del alma. Ustedes saben que hay personas que están rotas por dentro, que están quebradas por dentro. Hay tanta fragilidad en el ser humano. Hay tanto dolor en el ser humano. Hoy posiblemente mucha gente está aquí sentada, pero está conectada con otra necesidad allá afuera. Hoy la gente está pensada, el pensamiento está activado. ¿Por qué? Porque hay una situación allá en el país, fuera del país, algo que usted ni siquiera tiene alcance para poder solucionar. Pero esa cosa la tiene conectada y no le permite a usted realizarse, liberarse. Hay gente que hoy aquí está aprisionada del dolor, de cosas que les pasó en el pasado y que aún después de tantos años no han podido resolver. Un dolor, una necesidad allá en el pasado y no lo han podido superar. He escuchado gente que me dice: Hugo, en mi infancia, en mi niñez, me abusaron y ha pasado tantos años y aún no he podido liberarme de eso. El dolor que me causa el solo hecho de cerrar los ojos e imaginarme lo que me hacían me causa aún dolor. ¿Saben por qué ocurre eso? ¿Saben que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario? El cerebro no lo distingue. Es más, un día me soñé algo y cuando abrí mis ojos estaba agitado y llorando. Mi cerebro, a pesar de lo que yo me estaba soñando, no era real, lo vivió como que sí fuera real. Y eso es lo que pasa muchas veces. Más del 90% de las cosas que nos preocupamos nunca llegan a ocurrir. No llegan, así lo dice la ciencia, no llega a ocurrir. Pero persistimos en preocuparnos por cosas que no podemos resolver, que no podemos tener bajo control, que no lo podemos hacer. Por eso la palabra del Señor dice: cada día tiene su propio afán. No se perturbe vuestro corazón. Es tener confianza en Dios. Es tener la certeza de que Él va a hacer lo mejor para nosotros. No podemos estar conectados con algo que nos está haciendo daño. Y tal vez usted dice: sí, Hugo, yo soy aquella mujer, yo soy aquel hombre que hoy estoy sufriendo después de tanto maltrato, después de tanto odio, después de todo lo que pasé en mi vida. Hoy es el momento para poder restaurarse. Hoy Dios quiere reparar su corazón. Hoy quiere agarrar las piezas y ponerlas en orden. Eso es lo que quiere hacer Dios. Porque lo hizo con aquella mujer. Porque el texto bíblico, la historia dice que cuando aquella mujer iba llorando, desconsolada, ¿se imaginan ustedes el dolor? De verdad, seamos empáticos con el dolor de aquella mujer. Póngase a pensar usted como padre. ¿Qué pasaría en una situación de esas? Es desgarradora. Es un momento desgarrador pensar en la pérdida de un hijo. Y Jesús vio el corazón de aquella mujer. Y Jesús lo detuvo todo. Y Jesús se queda mirando a aquella mujer y le dijo: ¿saben lo que le dijo? No llores. ¿Qué consuelo es ese? No llores. ¿Cómo no voy a llorar? Si es mi hijo, si es el que yo amo, mi único hijo. Tenía expectativas con él. Era el que me cuidaba. Era con el que compartía. Y Jesús le dice: no llores.
Pero Jesús lo detuvo todo. Detuvo aquel funeral, detuvo a aquella gente que llevaba a aquel joven en aquel ataúd. Y dice la palabra del Señor que lo tocó. A pesar de que la ley judía lo prohibía. Él no podía tocar un muerto, pero era Dios, el dador de la vida. Y tocó aquel ataúd y le dijo al niño, levántate de allí. Y dice la palabra del Señor que aquel joven salió de ese lugar. Ante la palabra de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. No lo hay. Jesús reparó la necesidad de aquella mujer, porque Él conoce nuestra necesidad. El texto bíblico dice que en algún momento Jesús llegó a otro lugar. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer que estaba sacando agua del pozo? ¿Dónde fue que llegó Jesús? ¿A dónde fue? A Samaria, ¿lo recuerdan? Dice el texto que había una samaritana sacando agua y Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. La mujer le dice, no, ¿cómo te voy a dar de beber? Si usted es judío y yo soy samaritana, ¿cómo usted siendo judío me va a pedir a mí que yo soy samaritana que te dé de beber? Y Jesús comienza a hablar con aquella mujer y le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, si tú lo supieras. Y Jesús comenzó a hablar con aquella mujer y le dice, ve y trae a tu esposo, que vamos a conversar. ¿Qué le dijo aquella mujer? No tengo esposo, primero le dijo, no tengo esposo, como diciendo, bueno, este no es, ¿verdad? Somos amigos con derecho. O es mi marinovio, ¿verdad? Que es como marido y novio, es una cosa ahí como que no tenemos ese no es mi esposo, no tengo esposo. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes, ese no es. O sea, aquella mujer era la robamaridos del pueblo. Marido que descuidaba se lo robaba. Pero vean lo que pasó con aquella mujer. Jesús llegó a condenarla. Jesús llegó a señalarla. Jesús llegó a que aquella mujer entendiera cuál era su necesidad. La necesidad de aquella mujer era una necesidad afectiva. 5 relaciones de pareja había tenido. Claro, algunos pueden decir, yo ya he tenido ya 3, entonces está mal. No está mal la forma como usted está escogiendo sus parejas. Pero usted tiene que revisar en el fondo cuál es su necesidad. ¿Será una necesidad de afecto? Y Jesús sabía que a pesar de que aquel pueblo la señalaba y le decía la roba maridos, Él sabía que había una necesidad que ella necesitaba solventar. Porque Él conoce la necesidad particular de cada uno de nosotros. Él conoce. Por eso se las presentamos, pero Él ya las conoce. Él conoce su necesidad. Aquí hay gente que tiene que trabajar con su orgullo. Aquí hay gente que se cree más de lo que es, que le gusta presumir. Gente orgullosa, gente envidiosa, gente que se cree más espiritual de lo que realmente es, que quiere proyectar más su espiritualidad y decir, aquí sin mi liderazgo esta iglesia no funciona. No, yo sé que aquí no, otra allá, otras las hermanas allá, en otro lugar. Pero Dios tiene que hacer algo. Aquí tal vez le estoy hablando a un hombre que delante de la iglesia se ve el hombre más amoroso, cariñoso, tranquilo, pero en el trabajo. No, me dice mi esposa, no lo diga. No lo diga. Tuve la tentación. Pero lo voy a decir. ¿Lo digo? No lo digo. Mejor no lo digo. Pero ¿saben qué? Uno se encuentra gente que le dice, ¿usted es de aquella iglesia? Sí. No puede ser. Fulanito es de esa iglesia. No, y viera lo que es allá en el trabajo. De verdad, Dios tiene que trabajar con nosotros. Jesús restauró la vida de aquella mujer. Y es el mismo que quiere hacer un milagro en su vida. ¿Está usted dispuesto, mi querido hermano, permitirle a nuestro Dios que haga ese milagro? ¿O Él está aquí?
Él está aquí y conoce su necesidad. Otra mujer que fue presentada delante de Jesús, eso no es un tema para mujeres, pero también había una mujer con otra necesidad. ¿Recuerdan ustedes que dice que se presentó delante de Jesús una mujer que fue encontrada en adulterio? ¿Recuerdan? Que dice que los líderes la trajeron, la pusieron delante de Jesús y estaba Jesús ahí sentado, porque la costumbre de los maestros, de los rabinos, era sentarse y escribir. Cuando se sentaba era que estaba enseñándole a sus discípulos y él estaba enseñando y estaba escribiendo, y de pronto con su dedo estaba en arena, en la tierra, marcando ahí con su dedo. Le presentaron a la mujer y le dijeron: maestro, esta mujer fue encontrada en adulterio. Le presentaron a la mujer, pero no le presentaron al caballero. Y entonces estaban allí porque querían condenarla. Pero ahí era una pregunta con trampa y le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? La ley de Moisés dice que esta mujer debe morir apedreada. Ella se lo merece por adúltera, por pecadora. ¿Y usted qué dice, maestro? Noten ustedes la pregunta que le hicieron con trampa. Número uno, aquí querían hacer dos cosas. Lo que querían primero era atrapar a Jesús, condenarlo, porque si Jesús decía: no, a pesar de que la ley de Moisés dice eso, esa mujer no la pueden apedrear. Estaba hablando en contra de Moisés, ¿se imaginan? Pero si también Jesús decía: sí, esta mujer tiene que morir, tiene que pagar lo que hizo, ¿saben qué estaba haciendo? Estaba asumiendo también algo que solamente Roma, en ese contexto histórico, podía hacer, que era dar la orden de quitarle la vida a alguien. Y entonces Jesús, que es Dios, se quedó mirando a aquellos hombres y les dijo, después de un tiempo de silencio: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice el texto bíblico que uno a uno se fueron marchando, porque ellos sabían, reconocían cuál era su condición. Y no hablemos de aquellos, hablemos de ella. Ahora imaginémonos a aquella mujer que había sido arrastrada, llevada a los pies del maestro. ¿Se imaginan ustedes con los ojos de amor que Jesús pudo haber visto a aquella mujer? Tal vez toda sucia, su ropa tal vez toda despedazada, tal vez llorando, tal vez con el maquillaje chorreado por todo ahí, tanto llorar. Su cabellito que toda la mañana había pasado planchándolo, todo ha hecho una mugre ahí. Jesús se le queda mirando y le dice, con esto termino, no se me pierdan, le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete. Pero se fue libre de culpa. Y Jesús le dijo: no vuelvas a tu vida pasada. Hoy Dios quiere hacer algo, y ¿saben qué? Les voy a decir, vamos a orar por gente para que Dios también haga un milagro en su salud. Pero también tenemos que vivir responsablemente con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Tenemos que ser responsables también con lo que comemos, porque no podemos pedirle a Dios: Dios, sana nuestras vidas, sana nuestros cuerpos, si somos irresponsables con lo que comemos. Si solo basura le echamos a nuestro cuerpo, si no hacemos actividad física, ¿cómo nuestro cuerpo va a ser sano? ¿Cómo le podemos pedir a Dios que nos sane si estamos descuidando nuestro templo, nuestro cuerpo? ¿No creen ustedes que es ilógico? Ahora, Dios quiere hacer un milagro de sanidad también y quiere darle sanidad, pero también usted tiene que hacer algo para mantener esa salud, para fortalecer su salud. Hay gente que no quiere estar enferma mentalmente, pero lo que practica en su vida lo lleva a eso, solo hábitos de empobrecimiento, y lo que hacen solamente es estar conectadas con cosas que no le permiten desarrollarse a nivel integral, su salud mental, cuidar su salud mental. Y por ahí alguien dijo: somos lo que comemos, pero también somos, ¿verdad?, lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos.
Así que seamos responsables. Salgamos de este lugar con la certeza de que Dios hizo un milagro, pero cambiemos también nuestras vidas. Dios lo va a hacer. Y así como lo hizo con aquella mujer en Naín, hoy Dios lo detiene todo para tocar tu vida. Habrá alguien que en esta mañana se quiera poner de pie y decir: Hugo, yo hoy quiero permitirle a mi Padre Celestial, a ese Jesús maravilloso, que haga un milagro, una obra en mi vida. Tengo una gran necesidad. Ese es el momento. ¿Qué le parece si se pone de pie? Y terminamos esta reflexión con una oración. Una oración de reconocimiento. Reconozcamos nuestra necesidad delante de Dios. Pero también que sea una oración de compromiso. Digámosle a nuestro Padre Celestial: Padre, ahora que hiciste esa obra, dame la fuerza, dame la valentía para caminar de acuerdo a tus principios, de acuerdo a lo que tú quieres que yo haga. Amado Padre, te queremos agradecer en esta hora, oh Dios, por tanto amor. Dios, gracias porque en tu palabra, Señor, nos enseñas de que tú no haces nada por casualidad. De que si hoy estamos aquí no es por casualidad, es porque ya tú también estás obrando un maravilloso milagro en la vida de todos los que nos hemos acercado a ti. Hemos escuchado tu palabra y hemos visto, Señor, cómo en el pasado hiciste obras maravillosas, milagros que rompen la lógica humana, que la ciencia no se explica, pero los hace, Señor, los continúas haciendo. Hoy sabemos que eres el Dios de lo imposible. Sabemos, Señor, que nuestra limitación está en nuestro pensamiento, pero ayúdanos a entender, Dios, que tú todo lo puedes, que tú todo lo puedes hacer a nuestro favor, que puedes restaurar nuestra vida, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestra economía. Tú lo puedes hacer todo, Dios. Tú puedes cambiar el rumbo de nuestra vida, Padre. Hoy queremos tener un encuentro personal, real contigo, Dios. Así como lo hizo aquella mujer, como aquella viuda que transformaste tu vida, su vida, Señor. Así como lo hizo aquella mujer que fue señalada, que fue encontrada en pecado. Así como lo hizo aquella mujer también, que no entendía cuál era su propósito, su plan, su necesidad. Tú lo hiciste, oh Dios. Te pedimos que hoy lo puedas hacer en nuestras vidas, Dios. Que podamos testificar que tenemos un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que se ocupa de nuestras necesidades. Dios, gracias, porque sabemos que no seremos defraudados. Que salgamos de este lugar, Dios, ahora que regresemos a nuestras casas, que salgamos de este lugar con la certeza, con la convicción de que tú lo estás haciendo, Dios. Gracias, Padre, porque tú aligeras nuestra carga, Señor. Tú quitas nuestra culpa. Tú restauras nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos en esta hora, Padre. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.